Y seguimos en Persembritar y las colectividades, y como hemos prometido, tenemos en los estudios a los representantes del Centro Alemán de Mar del Plata, Ignacio Puls y Mari Schweihart, que nos van a comentar sobre los 200 años de amistad argentina-alemana. 1825-2025 se conmemoran los 200 años de la primera inmigración alemana organizada. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo? Hola Silvana, muchas gracias. Otra vez nuevamente, gracias por la invitación. Y ahora en otro estudio. Y en otro estudio. En otro estudio. Pero acá seguimos, firme. Ignacio, comentanos un poco sobre estos 200 años de la inmigración alemana. Así es, este año la embajada conmemora los 200 años de inmigración alemana. Sí. El eslogan es 200 años de amistad argentino-alemana. Porque en 1825 se llevó a cabo la primera inmigración en forma de colonia, organizada justamente. Ya antes habían llegado algunos alemanes sueltos, comerciantes, empresarios, pero no de manera organizada. Conviene hacer un contexto un poco de lo que pasaba en Europa y acá en América. Bueno, en 1810, 25 de mayo, la Revolución de Mayo. Aprovechando que en Europa estaban las guerras napoleónicas. Las tropas francesas habían invadido España y habían tomado prisionero al rey Fernando VII. Aprovecharon acá los criollos para independizarse. En 1815 termina, digamos, Napoleón la derrota definitiva en la batalla de Waterloo. Y se forma en Europa la Santa Alianza. Los países monárquicos se unen todos contra Napoleón. Inglaterra, el Reino de Prusia, Imperio de Austria, España, todos contra Napoleón. A todo esto en 1816 se declara la independencia de Argentina. Pero lo que buscaba Argentina, digamos, las Provincias Unidas del Río de la Plata, era el reconocimiento de los demás países. Por eso que se envían varios ministros de Relaciones Exteriores a Europa a buscar el reconocimiento de la independencia de Argentina. Uno de ellos que va especialmente es Bernardino Rivadavia. Ya había ido Belgrano antes. El problema es que en Europa estaba la Santa Alianza, que estaban juntos las monarquías, incluyendo a España. Entonces, para no romper relaciones con España, los países europeos no podían hacer un reconocimiento de la independencia argentina. No obstante, en ese momento se forma en 1824 una comisión de inmigración y colonización, buscar relaciones comerciales y de inmigración de europeos. Entonces, Rivadavia viaja a Inglaterra, Francia y Alemania para traer colonos. A todo esto ya en Europa estaban llegando algunos primeros alemanes. Uno muy importante, bueno, un primer alemán que llegó acá militar fue, junto con San Martín en el mismo barco en 1812, llegó Eduardo Holmberg, que en realidad se llamaba Edward Ladislav Kaunitz, barón de Holmberg, ¿no? Que fue después artillero de Belgrano. Ese fue, podemos decir, el primer alemán soldado que venía como veterano de las guerras napoleónicas acá a Buenos Aires. Otro, el mismo San Martín, que luchó en la batalla de Bailén, que era de las tropas españolas e inglesas contra Napoleón. En realidad contra las tropas francesas. O sea que San Martín también era un poco, fíjense la importancia de lo que fueron las guerras napoleónicas acá en el mundo, ¿no? En 1819 llega un alemán norteamericano llamado Johann Christian Zimmermann, un importante comerciante que viene desde Estados Unidos, porque Zimmermann había huido de Alemania para trabajar en la parte comercial, justamente para evitar ser reclutado por las tropas napoleónicas. Llega y adquiere mucho reconocimiento, porque tiene riqueza y lo nombran como vicecónsul de Estados Unidos. Él estaba naturalizado norteamericano. Ese es el primer Zimmermann, el primer alemán de mucha importancia, que además se hace amigo, conocido de, bueno, Pueyrredón, Rivadavia, las personas más importantes. Otro alemán importante que llega un poco después es Friedrich Schmaling, se llama. En ese momento, cuando se forma la Comisión de Inmigración y Poblamiento de Buenos Aires, claro, Buenos Aires tenía poca población, se necesitaba expandir la inmigración y las tierras cultivables. Entonces,
dos de ellos, tanto Zimmermann como Schmalin, forman parte de la Comisión de Inmigración, junto con Juan Manuel de Rosas, y había otros criollos, digamos. Así que se organiza a través de un representante del gobierno argentino, que es un tal Karl Heine, también un alemán que viene, con toda la, podemos decir, el apoyo de este Zimmermann, que era un hombre muy poderoso, había comprado campos. Había un plan de colonización con 1000 agricultores alemanes, traerlos para acá, para Argentina. Así que podemos decir, no sé si llamarlo promotor, gestor de la inmigración, Karl Heine, viaja a Alemania y recorre varias ciudades para convocar, a través de propaganda, convocar colonos alemanes. Un primer contingente se los llama los 7 viñadores del Rheingau. Eran viñeros de la región del Rheingau, que es la comarca del Rin, que trabajaban en los viñedos. Y hacen un contrato que firma, son 7 viñadores con su familia, en total 20 personas. Y hacen un contrato que firma por su parte Rivadavia también, que había ido a Europa y promotor Karl Heine. Y salen desde el puerto de Ámsterdam en un barco y llegan en octubre de 1825. Por eso es como que esa fecha se toma como los 200 años de la primera migración organizada. 7 colonos con sus familias, 20 personas. Acá tengo los apellidos de algunos de ellos. Básicamente 7 familias, 7 apellidos, pero a su vez con sus familias respectivas, que aumentaba el número. Sí, uno se llamaba Sebastian Bartholomäus Plaul, otro Wilhelm Schröder, Heinrich Wagner, Bartholomäus Grasser, Christoph Faust, Heinrich Anthony y Valentin Meyer. Meyer era un apellido italiano porque era de la zona de Suiza italiana, que emigró a los viñedos de ahí y se alistó. El abuelo era, ¿viste?, de origen italiano. Lo que es bueno destacar acá en las investigaciones, porque hay mucho material que hemos ido encontrando a raíz de este acontecimiento. La familia Clau que él menciona, hay descendientes. Uno puede imaginar 200 años de esa familia y hay unos descendientes que uno de ellos hizo toda la genealogía a través de estos 200 años y ubicarlos en el resto del país. Y bueno, están en contacto, tienen su página de Facebook y ya quieren organizarse como familia en unos meses para recordar estos 200 años. Pero fue un trabajo de investigación que hicieron 2 o 3 de la familia y después a raíz de eso uno se entera y no, yo vivo acá, yo vivo... Claro. Hay un familiar también que está en Mar del Plata, que estamos queriéndolo contactar. Así que bueno, eso es un poco para decir a grandes rasgos la insistencia y la perseverancia de prolongarse como inmigrantes alemanes tras 200 años. Claro, estos Plaul, imagínate que acá en la provincia de Buenos Aires no había viñedos, no había forma de desarrollar su actividad, que era su especialidad. Ahí en el Rin ellos vivían, cultivaban la vid. Al llegar acá todo quedó medio a la deriva porque a todo esto se declaró la guerra con Brasil. Brasil se había transformado en un imperio. El que era rey de Portugal se mudó con la invasión de los franceses a Brasil y se autoproclamó emperador. La esposa era Carlota, que era la hermana de Fernando VII, o sea que eran como enemigos de la independencia de Argentina. Entonces invaden Uruguay, entonces se declara la guerra. Y además, la segunda corriente inmigratoria que venía, que eran 67 colonos de la Chacarita, quedan retenidos por las escuadras francesas en el Río de la Plata, que hacen un bloqueo del Río de la Plata, la escuadra brasilera del emperador, y quedan retenidos como 3-4 meses en Uruguay, ¿viste?, por las tropas brasileras. Esto se los conoce como los alemanes de la Chacarita. Eran un poquito más de 300 personas, 67 cabezas de familia, digamos, que se los conoce como los alemanes de la Chacarita, porque se iba a establecer en los terrenos que eran se llamaba la Chacarita, o Colegial de la Chacarita, algo así se llamaba, lo que hoy es el bar, el cementerio de la Chacarita. Y eso no se pudo tampoco llevar a cabo por la guerra con Brasil. En cuanto a los 7 viñateros del Rheingau, la mayoría se los aloja, digamos, se les da tierras y posibilidades que compren
al sur del Riachuelo, lo que antes llamaba Barracas al Sur, que lo que después fue el partido de Avellaneda y Lanús. De hecho, un descendiente de los Plaul, era hijo de Catalina Plau, y el padre era Farrell, fue Edelmiro Farrell, que fue presidente de facto, que fundó el partido que creo que se llamó en ese momento 13 de junio, después llamó Lanús. Es un descendiente de esos Plau, es como el fundador por decreto del partido de Lanús. La mayoría de los descendientes Plau estaban en la zona de Lanús. Sí, de hecho en esa zona hay una calle que es Sebastián Plau todavía. Claro, uno de ellos fue... Lo ubicamos en el mapa. Sí, hay una calle misma porque hubo un antepasado Plau que tuvo mucho que ver con el desarrollo de esa zona, el partido de Lanús. Mari, ¿vos vas a hablar un poco sobre un pionero alemán en Mar del Plata? Claro, ahí viene el tema. A raíz de esto que significó los 200 años, sí, que realmente la embajada alemana en Argentina está muy comprometida con todo este tema. De hecho, el embajador está viajando a distintas localidades del resto del país donde haya comunidades alemanas. Así que parece que en fin de año estaría por acá, por Mar del Plata, lo vamos a atender aquí. En marzo de este año hicieron el acto inaugural con respecto a todos estos eventos, lo que significa. Hicieron en el Hotel de Inmigrantes en Buenos Aires y recordaron varios alemanes o hijos de alemanes que tuvieron mucha importancia en el país, que realizaron obras, digamos, realmente de consideración. No sé, por decirte, mencionan a Previ. ¿Quién es Previ? Nosotros conocemos obras que son icónicas, ¿no? Por ejemplo, una postal clásica en Buenos Aires, ¿cuál es? El obelisco. Bueno, el obelisco lo hizo un hijo alemán, justamente, Previ, en 1936. El año que viene cumplirá los 90 años. Tenemos a Otto Kraus. ¿Por qué lo tenemos? Y porque también tiene que ver con Mar del Plata. Él es hijo de alemanes, de un matrimonio alemán, y que fue el que creó las escuelas industriales. Estamos hablando de un gran factor de educación importante, o sea, en distintas áreas, arquitectura, tenemos acá un gran pedagogo que inaugura las escuelas técnicas que nosotros acá tenemos en Mar del Plata, la que está el 14 de julio y Gaspón. O sea, eso rico. De hecho, una calle acá en Mar del Plata también lleva el nombre en Batán de Otto Kraus. Así que de alguna manera están dejando su huella en distintos lugares. Y acá mencionan también a Ernesto Torquil, y ese es el gran pionero que tiene que ver con Mar del Plata. De por sí fue un empresario que hizo muchísimo por todo el país. O sea que hay mucho para decir, pero nos vamos a limitar a Mar del Plata. Resumen. Sí, porque hizo mucho acá. Es mucho material, mucho. Sí, hay mucho material. De hecho, también mencionaba recién Ignacio los 200 años. Sí. El padre de Ernesto Torquil, George Torquil, vino en 1823. O sea que, si bien no vino en forma programada, pero lo podemos incluir que vino también, tiene un historial de 200 años. Los porque también, es de los pioneros alemanes que llegó antes de esta celebración, claro, antes de los 200 años. Otro, claro, es Luis Bernet, otro importante también que llegó, que fue el primer comandante político y militar de las Islas Malvinas. Luis Bernet, a pesar de su apellido francés, era de Hamburgo, era alemán, porque el abuelo era hugonote, que eran calvinistas evangélicos, y en Francia habían prohibido esa religión. Entonces el abuelo se mudó a Hamburgo, y el padre nació en Hamburgo, y él también. De ahí emigró a Estados Unidos también para evitar las guerras napoleónicas, y de Estados Unidos vino acá a Buenos Aires. Se quedó acá, se casó, y tuvo ese gran proyecto de explotar las Islas Malvinas, y fue como autoridad argentina, la primera autoridad argentina en las Malvinas. Creo que es un dato que no se lo confunden por ser francés, pero no. Claro. Y Georg Peter Torquis también vino desde Estados Unidos, de Hamburgo a Estados Unidos. Él en realidad nació en Estados Unidos, en Baltimore, y desde Estados Unidos vino a Argentina en 1823. Vino a Buenos Aires y a Montevideo. Y en Montevideo llegó a ser cónsul de la ciudad de Bremen en Montevideo. Tuvo mucho que ver también, muchas funciones con estos inmigrantes que quedaron retenidos en Montevideo, en Brasil, en Montevideo por los brasileros, en la guerra de Argentina con Brasil. O sea, el hijo menor de Georg Peter Torquil es Ernesto Torquil, fue un gran empresario. Claro, porque él tuvo varios hijos, obviamente, y Ernesto nace en Buenos Aires.
De hecho, él es hijo de también la señora, o sea, la mamá es Camuso, Rosa Camuso, que solo después una rama de los Camusos vinieron al Mar del Plata y que de hecho tuvimos un intendente Camuso. O sea, como de alguna manera si uno empieza a estudiar, las familias se van relacionando. Eran alemanes, pero por ahí se casaban con italianos, Sí. españoles. O sea que como quiero o no la inmigración, como va creando una identidad Sí, se pueblo. formó en Es raíces, porque el mismo tremendo. Bernet se casó Claro. con una mujer de Montevideo, María Sáenz, que lo acompañó en su emprendimiento a las Malvinas. Y una de las hijas, Matilde Bernet, nació en las Malvinas. Fue la primera niña, o primera persona que nació en las Islas Malvinas, la hija de Luis Bernet. Claro. Se llamaba Matilda, como su nombre le ponían Malvina Claro, Bernet. como Bernet. Bernet y Así que, Sáenz, bueno, ¿no? El apellido. tienen relación. Y Georg Peter Torges se casó con una mujer argentina que era Camuso y Alsina, ¿no? Claro, Gente de... y de hecho ella, eran gente muy comprometida. Rosa Camuso fallece, o sea, la mamá de Ernesto fallece en la epidemia de fiebre amarilla que hubo en Buenos Aires porque era enfermera. O sea que ya estamos hablando de una actitud altruista que tenía, porque simplemente por lo que hemos estudiado, ella se ofreció a cuidar. O sea que ya ahí era el ejemplo para sus hijos. Y bueno, eso de alguna manera lo vivió Ernesto Tolkien, acá que nosotros queremos rendirle homenaje de alguna manera por considerarlo lo que promovió acá. Él empezó, Mar del Plata ya a fines del siglo XIX se estaba consolidando como una gran ciudad, como una villa de familias de alto poder económico que venían a veranear. Y también venían, era un motivo que viniesen personas a trabajar, era un medio de transporte también para muchos otros inmigrantes, porque la mayoría al principio eran muchos inmigrantes acá en Mar del Plata. Por Claro. eso tenemos grandes colectividades. En 1886 fue el primer viaje en tren Claro. por los ingleses, ¿cierto? Exacto. Y Torquís ya en esa época, al poco tiempo, construye, poco por iniciativa de Pedro Luro, el Hotel 5 Estrellas. Claro, es Bristol. el Hotel Bristol. De hecho, también participó, porque ¿qué pasaba? Él estaba un empresario muy bien relacionado a raíz del padre, pero él, si bien, como a grandes rasgos podemos decir, no solo aumentaba su patrimonio, sino también quería que él donaba, porque el país creciera, porque creía en el potencial que tenía Argentina en ese momento. Y también después cuando descubre y se enamora de Mar del Plata, porque es así, se queda mucho tiempo, actúa de la misma manera. Él invierte, conocía a los ingleses y colabora para justamente que el tren llegue en septiembre de 1886, que está bueno, que ya tenemos, colabora con donaciones, no quiere decir que lo haga solo, a veces era el impulsor el que iniciaba, porque era muy activo, otras veces colaboraba a inquietud de otros, pero siempre con una actitud eficaz, digamos. Bueno, eso es, podemos decir, de la estación que tenemos aquí, ¿no es verdad? Después, como adelantó, sí, el Hotel Bristol era como si fuese un 5 estrellas ahora. Era un hotel modelo prácticamente en todo el país y parte de Sudamérica también, que estaba en la zona que sería Entre Ríos, Rivadavia, San Martín, peatonal, que eso fue derribado, muchos se acuerdan, bueno, yo era muy chica, pero en el año ya se empezó, de 38 a 39 directamente se demolió, pero era un hotel que era... Claro, donde están los edificios Bristol, esas dos torres que quedan, ¿no es cierto? Ahí San Martín y la costa. Quedó malogrado, es un proyecto que, de hecho, la gran araña que tenía es la que se encuentra en la iglesia, en la catedral nuestra, claro. Que era una belleza, es una belleza. Bueno, él colabora también, junto con él, el hijo de Pedro Luro, porque ya Pedro Luro en el 88 ya estaba en Francia, pues estaba enfermo. Y después, de esta manera también, ¿qué ocurre? No solamente era decir, vamos a embellecer o considerar a Mar del Plata como una potencialmente turística, también tenía acciones de entretenimiento, de esparcimiento y sociales. En la parte de esparcimiento ya había comenzado el proyecto del Golf Club. Tal cual, por lo menos eso, porque lo importante acá destacar, muchas obras están demolidas, como sabemos, Chale, pero el Golf Club existe todavía y también se lo debemos a él también, como dijimos recién, conocían a los ingleses,
sabemos que los ingleses fueron los promotores del Golf Club, él participó en donación, en emprendimiento, en el empuje, en hacer esto, en planificar. No era un gran jugador, pero sí era un habitué que participaba de vez en cuando. Hemos encontrado fotos de él dentro del Golf Club. Así que bueno, algo muy importante, icónico de Mar del Plata es el Torreón del Monje. Torre claro, de a Belvedere que poquito la vamos llegando. encargó él, claro. Claro, porque Sí, ¿qué sí. pasaba? Toda esa zona, hablamos del Hotel Bristol, hacia el sur no había nada. Entonces él sentía que eso había que poblarlo. Bueno, comienza haciendo sus casas. Él hizo una primera casa de lo que sería Colonia Arenales. Enfrente es lo que ahora actualmente sería la Plaza Colón. Era una zona agreste, matorrales, no había nada. Entonces ahí donde colabora, porque eso estamos hablando de un proyecto de fines de 1898 más o menos, colabora para que se crea la Plaza Colón invirtiendo. De hecho, cuando se construye la escultura de Colón, él participa, él estaba en contacto con Eduardo y Jacinto Peralta Ramos. O sea que él siguió el criterio que tuvieron de considerar una ciudad turística, nuestro fundador Patricio Peralta Ramos, un hacedor como Pedro Luro, él continuó la obra de ellos a través de, en este caso, de los hijos. Y él encargó el diseño de la Plaza Colón después a Carlos Thais, que era el francés, Sí, poco arquitecto y paisajista estrella, digamos, acá en Argentina, era el más. Él de su bolsillo pagó el diseño de la Plaza Colón. Esta zona no había árboles, de hecho se plantaron varios árboles también, procuró eso. Y bueno, entonces sigue mirando hacia el sur. ¿Y qué pasa? Dice, acá en este rincón, donde actualmente está el Torreón, lo que es un accidente gráfico, es como una punta piedra, estaba desolado. ¿Cuál es el criterio de él? Que nosotros decimos, tenía un criterio marketinero. Ese lugar ahí lo convierte en un mirador. ¿A través de qué? En la construcción de un torreón que él recordaba cuando él había, porque él estudió en Hamburgo y estuvo también, creo que en Krefeld, estudiando. Claro, él conocía esos castillos medievales y le gustaba, por eso le encarga, y aquí aparece otro alemán, el arquitecto Karl Norman, que le encarga el proyecto del torreón, de la partecita esa que da al sur, la vieja, la antigua. Nosotros lo conocemos entero, pero no, la partecita esa es el 1900. Es de piedra, claro, la parte de piedra original que está todavía en 1904. Eso le encarga para que le realice. También este arquitecto construye lo que era, no está ahora, pero uno lo puede ver en foto, el castillo que le decían de Tolkien. Era un chalet que estaba también en la zona toda frente a lo que es la Plaza Colón actualmente. Porque él decía, la plaza, bueno, pero también él quería promocionar que los demás que pudieran se construyeran sus casas. O sea, él tenía un criterio de urbanización muy fuerte. Había que construir las casas alrededor de esa plaza. Bueno, también a raíz de eso, hacia el mar, había una zona, una franja costera que iba del actual, a donde está ahora el casino, hasta el Torreón, que también le faltaba vida. Entonces, ¿qué hace? El Paseo General Paz. El gran paseo, fue una belleza. Todos los que no lo hemos conocido, pero lo que vemos fue, todos nos lamentamos, porque era una belleza lo que era eso, como bien mencionó Ignacio, de Carlos, de un paisajista francés que ha hecho bellezas en Buenos Aires, en varios lados del país. Bueno, eso se construyó también, todo con esfuerzo, él y comisiones, no solamente él, siempre estamos hablando de que colaboraba o incitaba a los demás lo acompañaban. Estaba Ferdinando Lemmi, ya tenemos otro gran italiano que fomentó aquí. O sea, cómo se unían de alguna manera las distintas nacionalidades para darle vida a nuestra... Diversidad de culturas. Claro, totalmente, claro. Sí, eso sí que es intercultural. Así nació Mar del Plata, con ese una identidad muy intercultural la nuestra, por el aporte de todos los emigrantes, ¿no?, que han venido aquí. Y después otro aspecto de servicio que tenía, por eso hablamos de servicio social, ¿no? Por eso mencionamos el aspecto filantrópico que tuvo la madre, pero ¿qué hizo? Él le ha ayudado. Nosotros conocemos la sociedad de beneficencia de las que lo construían las damas en Buenos Aires. ¿Qué es lo que querían? Aprovechar el mar. Ya tenía una formación, ya tenía cierta estabilización. Siempre estamos hablando de fines del siglo XIX y principios del XX.
sanatorios marítimos. ¿Para qué? Porque era para atender a los niños débiles, de poca salud, y entonces era lo que necesitábamos, estar frente al mar. Y de esa manera surge el Sanatorio Marítimo, que no sé, muchos lo deben recordar, que actualmente es el Instituto Nacional de Epidemiología. Lo conozco bien porque trabajé 30 años ahí. Y decimos que ese proyecto que hizo, que le donó, ayudó a las damas a comprarlo, todavía subsiste porque existe esa entidad. Con otra tecnología, es atenta a la epidemiología, pero siempre a la salud. Hacia grandes rasgos, ¿no? Pero es muchísimo lo que hizo. Le han mandado saluditos Juan, Natalia y familia, que está escuchando en este momento. Le mandamos saludos a ellos que están escuchando en este momento. Ah, muy bien, saludos. Dígame, vías de comunicación para aquellas personas que quieran saber más sobre el Centro Alemán de Mar del Plata. La principal medio de comunicación sería el Facebook, la cuenta de Facebook Centro Alemán de Mar del Plata. También hay un grupo de Facebook que se llama Centro Alemán de Mar del Plata, donde se puede escribir o mandar mensajes de Messenger a través del Facebook. Sí, de hecho, últimamente hay muchas más consultas, se publican muchas más, todo lo que tenga que ver con novedad, ahí está, y ahí se pueden enterar de todo lo nuevo, lo que surja. Y ahí hay mucha información sobre estos 200 años, actividades que se hacen, así que ahí porque pueden la encontrar. verdad es muy interesante y hay para mucho más. Pero para da hablar. para mucho más, sí. Resumimos. Sí. Porque además este año se conmemoran 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, 80 años, triste momento, así por la tremenda masacre que hubo, y 500 años de las guerras campesinas, eso fue en 1525. No, pero es muchísimo material, porque nosotros mismos nos sorprendimos al investigar el tema porque, vamos a decir esto, la convocatoria la hace el embajador, obviamente para presentar trabajo, por eso los vamos a presentar. Y aquí lo que queríamos simplemente esto, rapidito, el bisnieto de Ernesto Torquín, Luis Fernando Torquín, hace unos meses está en contacto con nosotros. Estuvo en diciembre en Mar del Plata porque él junto al resto de su familia quieren reponer el busto de su bisabuelo que estaba en lo que queda de la escalera imperial que está a 100 metros cerca del Torreón, y la están ahora justamente se está restaurando. Bueno, ahí estuvo el busto y ellos quieren que vuelva otra vez el busto a ese lugar. Consideramos que sí, porque justamente estamos hablando que Reto donó toda esa zona, e inclusive ya la familia Torquín cuenta con el apoyo del embajador alemán en Argentina, que ya mandó a la Municipalidad de Mar del Plata una nota para que está de acuerdo y se adhiere a que el busto sea en el pedestal que está ahí en la escalera imperial. Chicos, muchas gracias por su tiempo y bueno, y lo estaré convocando para otro programa para seguir comentando sobre estos 200 años. Y bueno, hacemos como una temporada, una miniserie. Esperen el próximo capítulo. Ahora vamos a escuchar un tema llamado Odu. O sea, ¿querés presentarlo vos? Westerwald, ¿no? Cantado por Heino. ¿Tiene alguna historia o algo ese tema musical que vamos a escuchar? Es de la década de principios del siglo XX, que es una canción para los caminantes, ¿no? Los que hacen trekking por los bosques. Westerwald es un bosque, una zona selvática en Alemania. Ahora vamos a escuchar ese tema musical que acabó de presentar Ignacio Puls y gracias Mari Schweighardt, que son los representantes del Centro Alemán de Mar del Plata.